Bienvenidos a un nuevo video de Aula Servus. En este video vamos a ver un ejemplo práctico del movimiento circular uniforme. El ejercicio que nos dan dice lo siguiente: un automóvil gira alrededor de una rotonda de 50 metros de radio. Si el automóvil da 4 vueltas en 150 segundos, calcule la frecuencia, en un segundo punto el periodo, en tercero la velocidad tangencial, en cuarto la velocidad angular y por último la aceleración centrípeta. Y en la parte superior de la pantalla tenemos las ecuaciones que nos describen el movimiento circular uniforme. Entonces dibujemos cuál es la condición que tenemos. Tenemos entonces un automóvil que va a girar alrededor de una rotonda que tiene 50 metros de radio. Además de esto nos dicen que da 4 vueltas en la rotonda en 150 segundos. Con estos datos procedemos a resolver el primer punto. Como vimos en el video anterior, la frecuencia se puede definir como el número de vueltas que un objeto logra dar en un tiempo determinado. Entonces observemos que tenemos el número de vueltas, que son 4, y tenemos el tiempo en el cual las da. Entonces, si nosotros sustituimos los datos que ya tenemos en la ecuación para la frecuencia, obtenemos lo siguiente: el número de vueltas son 4, que logra hacer en 150 segundos. Al realizar esta división obtenemos que la frecuencia es de 0.026 Hz. La segunda parte del problema es calcular el periodo. Para calcular el periodo, recordemos que lo podemos calcular como la razón entre el tiempo y el número de vueltas que da en dicho tiempo. Sustituyendo los valores que tenemos acá, podemos decir que el tiempo son 150 segundos y en esos 150 segundos logra dar 4 vueltas. Al realizar esta división obtenemos que el periodo para el movimiento es de 37.5 segundos. Procedamos ahora a realizar la tercera parte, en la cual necesitamos calcular la velocidad tangencial. Como vimos en un video anterior, la velocidad tangencial la podemos calcular mediante dos fórmulas principales. La primera de ellas es la fórmula número 3 que tenemos acá, y la segunda fórmula es la fórmula número 4 que tenemos acá. Entonces procedamos a escribir esas fórmulas de nuevo. Observemos ahora cuáles son las variables que tenemos y cuáles son las que necesitamos. En la primera ecuación tenemos la velocidad tangencial, que es nuestra incógnita, entonces es lo que queremos conocer. Conocemos a pi, que es una constante, conocemos el 2, que es una constante, conocemos el radio del círculo, en este caso es el radio de la rotonda, que son 50 metros, y conocemos también el periodo porque lo calculamos aquí en el punto número 2. Para la siguiente ecuación también tenemos la velocidad tangencial, que es nuestra incógnita, el 2pi, que es una constante, tenemos el radio de la circunferencia, que son 50 metros, y tenemos también la frecuencia, que la calculamos en el punto número 1. Entonces observemos que cualquiera de las dos ecuaciones nos sirven para calcular la velocidad tangencial. En este caso, la ecuación que vamos a utilizar es esta ecuación que tenemos acá. Entonces procedamos a escribirla aparte. Y tenemos entonces que la velocidad tangencial es igual a 2pi por la frecuencia por el radio. Como conocemos todos los datos para calcular esta velocidad tangencial, vamos a sustituir las variables. Esto nos queda igual a 2pi multiplicado por la frecuencia, que de acuerdo al punto 1 es de 0.026 Hz, multiplicado por ¿quién? Por el radio, que de acuerdo a la condición de contorno del problema son 50 metros. Y procedemos a realizar esta multiplicación. 2 por pi por 0.026 Hz por 50 metros da como resultado una velocidad tangencial de 8.37 metros por segundo. Y de esta forma calculamos entonces el punto número 3. Procedamos ahora a calcular el punto número 4, en el cual nos piden la velocidad angular. Para poder calcular la velocidad angular disponemos también de dos ecuaciones. Para este caso es la ecuación número 1 que tenemos acá y la ecuación número 2. Procedamos a escribirlas ahora. Observemos que la ecuación número 1 tenemos lo siguiente. Nuestra variable w es lo que queremos conocer. El 2pi es una constante y el periodo lo conocemos. Entonces, como conocemos todas las variables que necesitamos para calcular la velocidad angular, esta ecuación nos sirve. Por otro lado, en este lado tenemos que la velocidad angular, que es nuestra incógnita, el 2pi, que es una constante, entonces la conocemos, y también tenemos la frecuencia. Entonces observen que para esta ecuación también conocemos todas las variables necesarias para calcular la velocidad angular. Para este caso vamos a utilizar la ecuación número 1, es decir, vamos a utilizar esta ecuación. Y procedemos ahora a sustituir nuestras variables. Entonces obtenemos que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. 2pi, que es una constante, dividido entre el periodo, que de acuerdo al punto número 2 es de 37.5 segundos. Y resolvemos. 2pi dividido entre 37.5 da como resultado 0.1675 radianes por segundo. Y de esta forma podemos obtener la velocidad angular.
Recordemos también que había una relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular que decía que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Si nosotros tomáramos esta velocidad angular que nos dio acá y la multiplicáramos por el radio, que en este caso es de 50 metros, deberíamos obtener el mismo valor de la velocidad tangencial que obtuvimos en el punto número 3. Los invito entonces a que realicen este procedimiento y me cuenten en los comentarios si les da exactamente lo mismo. Procedemos ahora a calcular el último punto en el cual nos piden la aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Calculamos anteriormente en el punto número 3 que la velocidad tangencial para este caso es de 8.37 metros por segundo. Entonces colocamos ese valor y lo elevamos al cuadrado. Y sabemos también que el radio es de 50 metros gracias a las condiciones de contorno de nuestro problema. Y resolvemos. 8.37 metros al cuadrado da como resultado 70.05 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y ese valor va dividido entre los 50 metros. Una vez realizado esto, procedemos a realizar la división. 70.05 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado dividido entre 50 metros da como resultado 1.4 metros sobre segundo al cuadrado. Obtenemos de esta forma cuál es la aceleración centrípeta para nuestro problema. Esta aceleración centrípeta también se hubiese podido calcular con la velocidad angular. Los invito también a que realicen este procedimiento y miren si el resultado les da exactamente el mismo.